Tenemos a nuestra primera invitada del día de hoy para hablar sobre Salta la Linda, ¿no? Y esto que gira alrededor de la arquitectura de Salta, que es una Salta colonial, ¿no? Mucho se habla sobre esto, hay muchas posturas a favor, muchas posturas en contra también sobre este concepto de Salta colonial, y hoy estamos con Soledad Gómez. Ella es arquitecta, profesora de Historia de la Arquitectura en UCASAL. ¿Cómo estás, Sole? Bienvenida. ¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias, buenos días. Hola, Lara. ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un tema que es hermoso siempre hablar de nuestra ciudad. Y alrededor de esto que ustedes comentaban, ¿no? Esa impronta con la que se conoce a la ciudad de Salta, no solamente en el ámbito local, sino también hasta internacional. Así que, bueno, sería muy bueno que hoy charlemos un poco y comentemos de dónde sale esto de Salta colonial y cuánto hay de colonial, ¿no? en nuestra ciudad. Eso te quería preguntar yo, perdón, Álvaro, acerca de eso, se dice mucho colonial. Colonial. ¿Pero realmente es colonial? Alguna vez yo he hablado con otros profes de la universidad acerca de un neocolonial, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que tenemos que entender que nuestra ciudad tiene una historia que este año ha cumplido 444 años, ¿no? Sí. Sí, nosotros tenemos que contar esta historia de la ciudad a partir de la fundación de Salta, que se funda por españoles y dentro de lo que se conocía como la colonia, el periodo colonial, que va a empezar con ese acto fundacional hasta la independencia. Sí. Entonces, todo ese periodo, desde la fundación a finales del siglo XVI hasta más o menos 1810, 1816, que y bueno, un poquito después con todo lo que fueron las guerras de la independencia, que también no tenemos que olvidarnos que el escenario de esas batallas fueron acá en nuestro noroeste argentino. Es como que todo lo que se construyó en esos casi 200 años forma parte de lo que es la arquitectura colonial. Que todavía quedan edificios de esa época, pero son bastante poquitos, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo? El Cabildo, que es el más emblemático en la ciudad, que al momento de la fundación ya se deja previsto ese lugar para su construcción. Tenemos los primeros antecedentes de la construcción del Cabildo en 1720 más o menos, y después se le hace una reforma bastante importante hacia fines del siglo XVIII, cuando Salta pasa a ser cabeza de la Intendencia de Salta del Tucumán. Sí. Entonces, ese nuevo rango también le da un impulso que genera la necesidad de que este edificio civil refleje ese rango. Y que el Cabildo también se ha respetado un poco su estructura histórica respecto, por ejemplo, al de Buenos Aires, que sufrió muchas reformas. Bueno, el Cabildo de nuestra ciudad es el Cabildo mejor conservado que tenemos en nuestro país, por suerte. Cuando se expropia, más o menos en la década del 30 del siglo XX, tenía muchos agregados. Claro. Entonces, lo que se restauró, lo que se tuvo que reconstruir fue bastante poco, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con el Cabildo de Buenos Aires, que estaba totalmente mutilado, que le habían abierto diagonales a los costados, así que quedó un cabildo muy tan chiquito que cuando tuvieron que reconstruir esa torre, la tuvieron que hacer más peticita y más angosta, porque si la reconstruían al tamaño original quedaba totalmente desproporcionada con respecto a lo poquito que había quedado de ese cabildo histórico y tan emblemático y simbólico que es para la historia de nosotros como argentinos. No digo impresionante en cuanto a las edificaciones más antiguas que tenemos en el casco histórico, por lo menos, el detalle de la infraestructura, de las construcciones es realmente llamativo cuando uno levanta la mirada. Bueno, eso es y ve un todo ejercicio eso comparado con la actualidad, ¿no? Que por lo todos menos. los profesores de Historia de la Arquitectura les recomendamos a nuestros alumnos que cuando recorran nuestra ciudad miren para arriba, porque es una ciudad que es otra ciudad, ¿no? Que por ahí no conocemos a nivel de solamente de observador. Sofía, ¿y qué pasa, por ejemplo, no? Nosotros acá en Salta, por suerte, tenemos como bien conservado lo que sería nuestro cabildo histórico, que en su momento
me recuerda, bueno, tenemos la herencia hispánica, ¿no? La herencia de España, que ellos tienen sus plazas mayores como centro de la vida Urbana. Sí. urbana de la ciudad. ¿Por qué nosotros fuimos perdiendo, digamos, la conservación del cabildo, como en el caso de Buenos Aires u otras provincias? La diferencia con la conservación que tiene Salta. Claro, o sea, Salta en particular está bien conservada, pero por ejemplo Buenos Aires, ¿por qué no cuidó o respetó el cabildo? Y por ejemplo en España hay estas plazas mayores hasta el día de hoy que vienen años, digamos. Claro, es que los conceptos de valoración patrimonial y del valor simbólico que se le da a lo material que son estos edificios, ha ido cambiando. Okay. Y incluso también le pasó a nuestra casa histórica de Tucumán. Sí. Que muchas veces con buenas intenciones, con querer darle un valor bueno, por la importancia de lo que sucedió en ese lugar, pero sin entender la preservación arquitectónica como la entendemos ahora, en un momento se demolió toda la casa histórica y solamente se dejaron las 4 paredes que contenían el Salón de la Independencia. Entonces, estas personas de principios del siglo XX entendían que esa era la manera de conservar lo importante y construyeron alrededor de este templete que quedó de estas 4 paredes una construcción de estilo francés, que la verdad que nada tenía que ver con nuestras raíces, pero era esa forma de entender lo que lo veían esa importancia más en lo simbólico que en lo material. Sí. Y hoy entendemos que lo material es muy importante. Sí, también Soledad tiene mucho que ver con lo que pasa con el momento, ¿no? Un gobierno de turno que toma una decisión, algo que quizás en Salta ha tenido otra preservación histórica, si se quiere, o que se ha ido siempre bajo la misma línea, digamos. Bueno, tenés mucha razón en eso y además eso también tiene que ver con todo lo que se habla de esta Salta colonial, y es justamente la idiosincrasia de nuestra sociedad, que le da mucho valor a su cultura y a su historia, y eso ha sido determinante para que Salta conserve, es que es una de las pocas provincias que conserva un patrimonio histórico de siglos, incluso previo a una ley provincial que protege el patrimonio arquitectónico y urbano que tenemos desde hace unos años, pero previamente esta forma de pensar y de querer lo nuestro ha sido muy importante para marcar la diferencia con respecto a otras ciudades. Y en Salta, en por lo menos lo que es el casco histórico, ¿cuáles considerás que hoy son los edificios que mejores se conservan de aquella época? Y bueno, tenemos, aparte del Cabildo, estaba contando del Cabildo, tenemos el Museo de Uriburu, que bueno, fue una casa particular del siglo XVIII, sí. La casa de Arias Rengel, también un museo sobre la peatonal Florida, sí. El Museo de la Ciudad, conocido como la Casa de Hernández. Son ejemplos emblemáticos de arquitectura del siglo XVIII que sí podemos decir que es arquitectura colonial, que es una arquitectura muy sencilla, muy austera, de herencia hispánica, que se va a caracterizar por estos grandes muros muy sencillos, prácticamente carentes de ornamentación. Toda esta ornamentación se va a concentrar alrededor de la puerta de acceso y en algunos detalles como las ménsulas de madera que sostienen los balcones con algunos recortes, algunas decoraciones en las rejas de hierro y el característico techo de tejas, que bueno, que es uno de los puntos más bueno, que reconocemos siempre que analizamos un edificio del periodo colonial. Y hay mucha mezcla, ¿no? Porque también, o sea, está, por ejemplo, el Cabildo Hispánico, todo esto del casco histórico, son edificios como que se notan. No, por supuesto, por eso les contaba, estos 444 años, el periodo colonial, tenemos hasta mitad del siglo XIX. Okay. Y después comenzamos a tener otro tipo de influencias europeas, y en esto tiene mucho que ver toda la oleada migratoria que tuvimos en la segunda mitad del siglo XIX. Sí. Y con esta oleada migratoria vinieron muchos constructores italianos que traían la forma de construir y este estilo que termina llamándose estilo italianizante, o que lo reconocemos como arquitectura italianizante, que se va a caracterizar por
unos colores muy distintos, muy vibrantes, como ahí lo podemos ver, Sí. nuestra iglesia San Francisco, Sí, que sí. bueno, que es un un ícono, hito, ¿no? es una divina, postal importantísima en nuestra ciudad, que si ustedes lo analizan, empezamos a ver ciertas diferencias con esta arquitectura más sobria, más austera del periodo colonial. Y ya con una ornamentación mucho más definida, justamente por estas nuevas técnicas constructivas que traen los constructores italianos. Sí. Dentro de esta arquitectura italianizante también se construye nuestra catedral, sí. De colores, ¿no? A diferencia sí. del Cabildo o de estos ejemplos que hemos visto que son o color blanco o un color tiza bastante pálido. Entonces, esta irrupción de color es característico de este momento, ¿no? A fines del siglo XIX. Y la iglesia de la Viña también es muy llamativa. Es otro ejemplo de este tipo de arquitectura. Muchas gracias. Ah, bien. Y que también, si bien no es arquitectura colonial, pero es una arquitectura totalmente identitaria de nuestro paisaje urbano en la ciudad. A mí lo que me llama la atención siempre del casco histórico, sobre todo lo que rodea la Plaza 9 de Julio, son los balcones. O sea, por ejemplo, ahí en esa esquina, después de la esquina de la cafetería, el Centro Cultural América, como que tienen todas sí. las partes de arriba como, no sé, me hace acordar mucho, no sé, como francesa en mi cabeza, lo que yo me imagino, bueno, mira, nunca pisé Francia, que comentaste y hacías paralelismo con la arquitectura francesa. Bueno, después de todo este auge inmigratorio, tenemos una influencia netamente francesa a principios del siglo XX, que podemos nombrar el Centro Cultural América como uno de los ejemplos, que fue muy cortito acá en Salta, ¿no? Hay muy poquitos ejemplos, pero que es esta arquitectura que parece hecha de piedra, pero que en realidad está revestida con un revoque especial que se llama símil piedra. Por eso lo vemos así, no es que no esté pintado, sino que justamente esta terminación evoca esa sillería de piedra más bien parisina, que también viene acompañado de lo que es la arquitectura neogótica, que también tenemos algunos ejemplos como la iglesia de la Merced, la iglesia San Alfonso, que ya son de principio del siglo XX. Y te hago una consulta, Sole, en cuanto ya ponerle en la actualidad, ¿no? Porque es como que todos los edificios ahora prácticamente son como iguales, no son tan vistosos, con tantos detalles, con tantas formas. También como que a lo largo del tiempo eso se ha ido perdiendo. No sé cómo lo ven ustedes desde la arquitectura. Claro, es todo más gris, minimalista, y no tanto la color. arquitectura se racionalizó. Se racionalizó por múltiples factores. Pero bueno, antes de contarte esto, te cuento quizá lo central, que es un periodo que nos está faltando, que tiene que ver con esto de la Salta colonial. Y que después de toda esta europeización que viene desde la influencia italiana, la influencia francesa, hay una corriente que tuvo que ver en todo el país y en otros lugares del mundo, de buscar una identidad nacional, ¿no? De decir, bueno, pero al final, ¿cuál es nuestra cultura? Claro. ¿Con qué nos identificamos? ¿Cuál es la no somos, ¿no? Claro, exactamente, claro. No somos París, no somos Europa. ¿Qué es lo nuestro? Y bueno, y se asoció toda la arquitectura, la historia y incluso la cultura del periodo colonial como una forma de expresión que nos representaba como argentinos. Además, también para poder unificar todo este crisol de culturas y que teníamos en Argentina, también producto de esta inmigración. Y en Salta ocurre un caso particular que tiene que ver con esta idiosincrasia que yo les comentaba y de este orgullo por nuestras raíces y por nuestra historia. Entonces, revalorizar esa arquitectura del periodo colonial se produjo de una manera muy especial acá, como no se desarrolló en ningún otro lugar de Argentina. Y ahí es donde se vuelven a construir edificios, con las características de los edificios del periodo de la colonia, pero ya con una tecnología propia del siglo XX.
Claro, hubo como un código urbanístico a seguir. Exactamente. Imitando, Siempre todos los que son aspectos normativos terminan acompañando o impulsando los nuevos perfiles urbanos, pero claro, alimentados por esta forma de pensar y este sentimiento de la comunidad. Entonces, ahí surgen todos estos edificios como el Hotel Salta y todos estos balcones de madera, los techos de tejas, estos portales imponentes que actualmente constituyen un patrimonio arquitectónico muy importante en nuestra ciudad, que ahí podemos hablar de arquitectura neocolonial. Pero dentro del imaginario colectivo y dentro de lo que es la cultura de toda la comunidad, es un paisaje urbano que realmente por esas características nos hace conocidos en todo el mundo por tener estas raíces hispánicas. Bien. Y yo te decía de que antes se utilizaban como más colores, más formas, y ahora es todo tan rectangular, todo tan como gris. más lógico, no buscando tanto la belleza, ¿no? Sí, así todo Bueno, minimalista. es como un espíritu del tiempo, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de eso. Incluso hay muchas publicaciones o en Instagram que comparan, ¿no? Claro, eso. Toda la paleta de colores de ahora un poco más apagada y en contraste con o las terminaciones en las columnas, los postes tiene de luz. que ver fundamentalmente con una cuestión de practicidad. Claro. Y justamente de racionalización, ¿no? Claro. Que es incluso una corriente de arquitectura que acá en Salta va a llegar hasta un poco reñida con esta arquitectura neocolonial, que es todo lo contrario, pero que también tenemos ejemplos que son patrimonio histórico de ese periodo, que es el racionalismo, el movimiento moderno, como son las obras del arquitecto Larrán y de otros arquitectos contemporáneos, como lo es el Monobloc Salta, por ejemplo, y hay algunas viviendas también en ese estilo que se caracteriza por el uso del hormigón armado, y ya la estética no tiene que ver con la ornamentación, sino como con una composición más bien escultórica, claro, de un equilibrio oculto entre llenos, vacíos, luces y sombras, que en lo que es la funcionalidad de los espacios también existe un cambio radical y una optimización, un aprovechamiento, no solamente desde el punto de vista estético, sino también de instalaciones, de climatización, de acondicionamientos ambientales, que es un gran cambio. Yo a veces pienso cuando hablamos sobre esto de lo minimalista que se ha vuelto ya hoy en día, como que siento que todo es un Airbnb. O sea, ya no hay como, o tal vez, no sé, bueno, esto gusto de cada quien, ¿no? Como que nadie capaz en cuanto a la arquitectura exterior y la interior busca como darle un poco de personalidad. Claro, es todo muy estándar. Claro, Sí. en Europa está esta cadena sueca, creo que es IKEA, por ejemplo, en cuanto a los muebles, y está todo en esa gama de beige, blanco, claro, gris. El estilo escandinavo, que todas las escandinavo. patitas así no resisten mucho los muebles. Y también otra cosa es que muy minimalista acá no podemos ser, porque, o sea, tenemos en cuanto a lo visual, todos los cables por todos lados. Sí. Entonces, Es un tema también, Es ¿no? un tema pero muy complejo, que trasciende lo que son los estilos arquitectónicos, ¿no? claro. Entonces, Claro, porque además hay que hacer un trabajo muy fuerte para... No sé, vi una ciudad en Brasil hace poco, no recuerdo cuál, que había hecho todo el trabajo para hacer todo el cableado subterráneo, pero lleva tiempo y debe ser muy complejo hacerlo. Lleva tiempo, desde la Comisión de Patrimonio se impulsa constantemente este trabajo, pero no es un solo actor involucrado. Claro, hay sí, cables de todo, ¿no? Son cables de electricidad, de internet, de teléfono. Pero, por ejemplo, en pueblos del interior no hay. Por ejemplo, en Seclantá ya ves que no están los postecitos de luz, pero no hay cableado, digamos. En algunos Claro, lugares. pero tiene que ver con la escala también. Claro, con la no, sí, escala por supuesto. de la ciudad. Y Sofía, yo que para sacarle jugo y aprender estos datos, viste que vos contás ahí, tenés una cita y tirás un dato. Los balcones de la curia, digamos, por ejemplo. Sí, es hermoso. Bueno, la fachada de la curia se remodeló dentro de lo que fue este movimiento neocolonial.
¿no? Y este movimiento neocolonial lo que va a hacer que a mitad del siglo XX, o sea, podemos ubicarlo entre la década del 30 y del 45, lo más fuerte, pero acá en Salta como que no terminó, todavía seguimos viendo ejemplos de arquitectura neocolonial. ¿Y cuál fue la fuente de inspiración? Por un lado, los edificios construidos localmente en el siglo XVIII, pero también fueron inspiración obras de arquitectura de la época colonial, pero de otros lugares, de grandes centros urbanos que nunca hemos tenido nosotros acá en Salta. Claro. Y es el caso de grandes palacios en Lima, en Cusco, en el Alto Perú, que es la actual Bolivia. Y estos balcones, que se llaman balcones limeños, se usaban muchísimo en el periodo colonial en Lima. Entonces son parte de esta recreación de la arquitectura neocolonial. Okay, el neocolonial, si lo podríamos definir, sería como que toma un poquito de esto, un poquito de aquello. Pero siempre de lo que es el periodo de dominación hispánica en América. Ok. Bien. Qué lindo, ¿no? Hay que conocer la ciudad porque uno vienen los turistas, después ves un video y dice, ay, mire, yo paso todos los días por ahí y nunca le presté atención, digamos. Entonces, conocer nuestra propia ciudad es importante. Me pasa con la iglesia de San Francisco, por ejemplo. Cada vez que paso me llama a verla. Hay un nuevo detalle también. A mí, la primera vez que fui, viste que tiene como esas columnas así que parecen una cortina. Yo digo, esto es lo que parece tela. ¿Por qué tienen esas cortinas de tela? Bueno, la iglesia de San Francisco, la estructura, o sea, el interior y hasta incluso la cúpula es del siglo XVIII. O sea, 1750 aproximadamente. O sea, la primera iglesia de San Francisco que se construyó fue a los pocos años de la fundación de la ciudad de Salta. Claro. Pero hay que tener en cuenta que eran materiales muy precarios, adobe. Al principio ni siquiera teníamos teja. O sea, eran techos de torta de barro. Entonces, estos edificios había que hacerles mucho mantenimiento y llegaba un momento que había que reconstruirlos. Entonces, o sufrían un incendio o los mismos movimientos sísmicos también dejaban secuelas importantes. Entonces, a mediados del siglo XVIII se construye un tercer templo para la iglesia de San Francisco, que si ustedes ingresan a ese nártex, que es la especie de porche que tienen las iglesias, es más bajito. Bueno, porque esa era la altura que tenía en el siglo XVIII. Claro. Cuando el franciscano Luis Giorgi, que era un cura franciscano, pero un artista y un arquitecto excepcional, decide remodelar la fachada de esa iglesia para modernizarla, ¿no? Claro. Con este estilo italianizante, y además se construye la torre. Se da con que su diseño, para seguir los cánones estéticos del momento, tenía unos arcos muy esbeltos en donde el techo le daba como por acá al arco. Entonces tuvo esa ingeniosísima idea de construir esas cortinas en mampostería que son únicas porque es una solución de ingenio para resolver el problema de las distintas alturas que tenía su nueva fachada con respecto al edificio que estaba remodelando, así como hacemos ahora, ¿no? Que muchas veces hay una casa que la queremos modernizar y no la tiramos hay cosas que resolver sobre la marcha también. Exactamente, y para modernizarla tuvo esa idea. Y así miles de historias debe haber por los diferentes edificios de la ciudad de Salta. Gracias, Soledad, por visitarnos. Nos encantó charlar con vos, conocer de arquitectura salteña, sobre todo cómo está conformada nuestra ciudad, los edificios que todavía se conservan, esas casas antiguas, como nos nombrabas. Así que vamos a ir a ver y a prestar atención. Bueno, me encanta. Soledad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias. Y hay que mirar para arriba, ¿no?